Hola amigos, nos encontramos en un nuevo capítulo del podcast Cambiemos la Historia, donde hablamos de donación y trasplante de órganos y también tejidos. Hoy nos encontramos con una gran invitada, que es la doctora Jacqueline Pefort, quien es jefa del Centro de Trasplante de la Clínica Santa María. Además, es profesor titular de la Universidad de Chile, asesora del Ministerio de Salud, de la Coordinación Nacional de Trasplante y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Fue jefa de nefrología del Hospital Barros Lucos hasta el año 2019. También fue presidenta de la Sociedad Chilena de Trasplante y la Sociedad Chilena de Nefrología. Y hoy la tenemos acá. Un gusto, Jacqueline. Igualmente, un gusto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir estos momentos, estos minutos que queremos empezar contigo. Saber por qué la doctora Jacqueline Pefort se inclinó por los trasplantes. Tú eres, ¿por qué tu vida ha sido dedicada a los trasplantes? Bueno, mi historia parte del año 1982, cuando estando como general de zona en Coquimbo, me ofrecen, no me ofrecen, me piden que me haga cargo y eche a andar un centro de diálisis, el primero de la cuarta región, el primero de Valparaíso al norte. Vine a Santiago, llegué al Barros Luco, pisé el Barros Luco, y me empecé a encantar con la nefrología, en ese momento con las diálisis. Partí con la primera diálisis que se hizo en Coquimbo, en el hospital de Coquimbo. Después empezó mi beca de medicina, mi beca de nefrología, y, y una cosa llevó a la otra. Lo concreto es que me encanté con los trasplantes porque es un renacer para los pacientes, es una cosa mágica que permite que los pacientes, su calidad de vida y su vida cambie completamente, tanto el trasplante renal, y no hay ni que decir del trasplante páncreas-riñón, que es una cosa excepcional, es casi un milagro que se te quite la diabetes y se te quite la insuficiencia renal. Esa cosa de llamar a un paciente y decirle hay un riñón para usted, es una cosa increíble, es una felicidad que te inunda, te sientes haciendo algo grande. Y eso me llevó a dedicarme mucho de mi vida al trasplante, y es lo que he hecho durante mucho, mucho tiempo. Esta pasión, que me parece es la mejor descripción que comparten muchos de los médicos con los que hemos hablado y enfermeras, se nota y se siente, y yo lo he visto también, cómo lo reciben los pacientes. ¿Tú recuerdas los primeros pasos, los primeros pacientes con los que cruzaste esto que tú dijiste, casi mágico de ver cómo alguien se recupera? Claro que sí. Algunos de ellos los sigo controlando ahora, no en el Barros Luco, pero los sigo controlando y los veo. Tengo pacientes trasplantados que se han trasplantado 3 veces, ¿ya? Y los sigo llevando, los sigo controlando. Me buscan, yo los busco. eh, Cuando estoy en el hospital, me acerco a ellos. La vida ha pasado, o sea, ya han tenido más de un trasplante y ahí están. Por supuesto que me acuerdo de cada uno de ellos y de sus nombres. Para mí los pacientes tienen un perfil distinto cada uno, y uno los conoce porque son tan cercanos a un- a- Mira, a mí hay pacientes que mientras yo hacía policlínico, me iban a contar cosas personales, y tú decías, ¿qué hago yo? Uno se transforma como en un sacerdote al final, ¿ya? Uno acoge, pero no solamente acoge del trasplante, de la enfermedad renal, sino que se transforma en una persona que es parte de la medicina en realidad, en que uno acoge a la persona íntegramente. Entonces, de repente me van a contar cosas personales, vivencias, cosas que le habían sucedido en su familia, y que uno tenía que tratar de ayudarlo de la manera que podía. Y por supuesto no se comprometía al máximo. Nosotros teníamos el grupo de trabajo que tenía yo en el Barros Luco y que existe hasta el día de hoy, era un grupo de trabajo compacto, amable. Tengo pacientes que, por ejemplo, mira, si me empiezo a acordar de cada uno, por ejemplo, teníamos un cura que le dio el riñón un hermano que era cura de otra iglesia.
y rechazó. Entonces, rechazó como al cuarto día, después salió bien, o sea, su trasplante muy bien, todo después muy bien, pero él se reía y decía, es que lo que pasa es que mi hermano es de otra religión, entonces por eso que yo rechacé este, bueno, en fin, pero con ese cura nos íbamos, todos los años yo tenía o sea, yo manejaba el departamento y manejar a las personas es muy importante. Aprendí a hacer gestión a impulso, o sea, aprendí a hacer gestión de una manera totalmente ensayo y error, por decirlo, pero aprendí a hacer gestión y reconocí finalmente que tenía un liderazgo que yo no sabía que lo tenía, pero que estaba. Y la verdad es que logré que el grupo fuera un grupo compacto, profundo y muy comprometido. Y eso he tratado de transmitirle a las nuevas generaciones y yo creo que el grupo que está ahora está llevando muy bien todo eso también. ¿Ya? Esto iba desde que hacíamos una fiesta a final de año, a que acogíamos a todo el personal, a que me preocupaba de que nuestro auxiliar de servicio estuviera bien, que me preocupaba que la enfermera estuviera bien, conversaciones con doctores cuando estaban pasándola mal, hasta conversación con los pacientes. O sea, manejar un departamento es muy difícil, pero trataba de me empezó a pasar como natural en realidad. Pero es una cuestión que uno no sabe que la tiene nomás, pues, pero llega. Y llegó y la sufrí y la disfruté. Ambas cosas. ¿La disfrutaste más que la sufriste? Bueno, no, hay de todo, hay de todo. Uno pasa por momentos buenos, momentos malos, hay de todo. Como es la vida, como es la vida. Pero había un gran compromiso para que el paciente estuviera mejor. Y el compromiso era lo más importante. O sea, yo les inculqué que el paciente estaba primero antes que nada. Y había que comprometerse y si había que ir el domingo en la noche, el domingo en la noche. Y se hacía. Eso es lo que diferencia o puede marcar esto que hablamos de la pasión. Mm. Porque para poder hacer todo eso hay un desgaste familiar, hay tiempo, el día tuyo dura lo mismo que cualquiera de nosotros. Y tienes que restarle a algo para poder cumplir con Bueno, eso. claro, yo agradezco tener el marido que tengo. Mi marido también es médico, un neuroradiólogo, una persona súper exitosa. Pero él me apoyó a que yo hiciera y desarrollara mi pasión, porque en realidad es más pasión que otra cosa, ¿Mm? y él me apoyó mucho. Yo tengo 6 hijos, ¿ya? Son los míos, los tuyos, los nuestros, pero los crié Claro. todos yo, así que en el fondo fue un gran esfuerzo llevar la familia y llevar la profesión. Y como a toda mujer nos cuesta el triple que a un hombre, porque no solo el machismo es parte de nuestra institución nacional y yo no estoy exenta de aquello y la verdad es, pero mi marido me ha apoyado muchísimo. O sea, gran parte de lo mío es de él. Qué bueno, porque eso hace de alguna manera que la carga sea un poco más liviana, Así es. ¿cierto? Mm. Y estamos conversando un poco de cómo ocurrió esto, ¿cierto? Esta conexión con con el trasplante. Hoy estás en un rol en la clínica Santa María, ¿cierto? Como jefe de trasplante. ¿Qué trasplante está haciendo la clínica? ¿Cómo está la situación en la clínica? Mira, se hace trasplante. Partimos con trasplante renal el 2010. Yo el 2010 llegué allá y tuve que echarlo a andar de cero, ¿ya? Eh, Al poco andar partió pulmón, después partió hígado, después partió corazón, después partió páncreas y ahí va. Bueno, la clínica tiene un programa combinado de páncreas-riñón, ¿no? Claro, Que es muy potente. páncreas riñón o páncreas solo o páncreas después de riñón. Las 3 alternativas. Y esta asesoría o estas asesorías que prestas a la coordinación, al ministerio, a la subsecretaría de Renal. Mira, eso ha sido algo bastante especial porque yo no pensé que iba a terminar yéndome al ministerio por un rato o por un tiempo, porque me llamó el subsecretario, en realidad me pidieron que fuera coordinador nacional y yo naturalmente a mi edad no corresponde, tengo 71. Entonces, y tampoco no me tenía yo la capacidad, creo yo, para hacer ese cargo. Así que al final yo le pedí al doctor José Luis Roja que lo volviera a asumir, que me parece que es la persona idónea para llevar este cargo,
que tiene muchas complejidades y tiene mucho de política, una gestión muy política. Pero me comprometí a colaborar con él, estar con él en esto, y así ha sido. Y partí ayudando a la coordinación y hemos protocolizado muchas cosas. Ha sido muy entusiasta mi participación. Bueno, yo prendo como pasto seco, así que nos cuesta mucho, pero efectivamente yo creo que hemos hecho aportes bastante importantes, ¿ya? Y creo que los aportes, estamos tratando de ordenar todo el proceso, ver las brechas, tratar de solucionar problemas del país, con respecto a los trasplantes, naturalmente. Entonces, yo creo que hemos hecho una muy buena ayuda y yo he tratado de colaborar todo lo que he podido. Y a su vez, el subsecretario me pidió colaboraciones adicionales con respecto a las diálisis en zonas extremas, y ahí también he estado, y me he metido en el GES, bueno, llevo muchos años metida en el GES y las canastas yo. Cuéntanos un poquito más de eso. Lo que pasa es que yo desde muy joven llamaban para decir usted vengan a ayudarnos con las canastas, y al final éramos dos personas las que terminábamos haciendo las canastas, yo y la doctora Rosati, ya, porque éramos las que íbamos a todas. Entonces, ya, y habían otros más que iban, pero menos frecuente que nosotros. Y hicimos las canastas desde antes de que el GES fuera GES. 10 años antes partimos haciendo canastas. Y de ahí para adelante hemos hecho prácticamente todas. Y hemos participado cuando la FONASA también pide priorizaciones. Mira, siempre he estado de asesor en forma no reglada, y ahora estoy de asesor en forma reglada. Y de alguna manera ese mundo empecé a conocerlo y ahora lo conozco más. Es un mundo difícil, muy complejo. Hay muchas voluntades políticas, hay que saber muy bien moverse ahí, pero creo que hemos logrado al menos algo, y tengo la esperanza de lograr más, ¿ya? Y además estamos ordenando, protocolizando muchas cosas, y eso va a empezar a verse a poco andar. Así que yo espero, por ejemplo, ahora la canasta de sensibilización se consiguió, cosa que era una iniquidad y se consiguió. Cuéntanos un poquito más en detalle para la gente que no... O sea, los pacientes que son muy difíciles de trasplantar, de hecho nos acabamos de ganar un premio al respecto. Los pacientes que son muy difíciles de trasplantar porque están sensibilizados, es decir, han generado anticuerpos contra la población general y en específico contra un donante posible, ¿ya? O contra un donante vivo. Entonces, a esos pacientes uno tiene que ofrecerle alternativas. Y las alternativas van desde ir a los cruzados, que es la primera alternativa, cosa que también desarrollamos con la doctora Rosati, los cruzados. Eh, eh, es atravesar la barrera, diríamos, del HLA a través de unos protocolos de sensibilización. Y eso obviamente es un riesgo, pero es una oportunidad. Entonces, eso lo hemos estado haciendo desde hace tiempo, desde el 2010 que estamos haciéndolo. Sin embargo, ahora esto va a ser un poco más justo porque los pacientes FONASA también van a tener la posibilidad de poder hacérselo. En el hospital, los pacientes FONASA que se lo conseguían era con dinero propio, parcialmente del hospital, ayuda de municipalidad y de todas partes. Bueno, ahora va a haber un resguardo, pero por supuesto esto es una terapia compleja, difícil, y que tiene que ser llevada en manos expertas y que tiene que ser muy bien protocolizada y pasar con ciertos criterios de selección que no todos, digamos, pueden calificar, pero es una oportunidad. ¿Cómo fue la incorporación de la enfermedad renal crónica y el trasplante del GES? Mira, yo tengo una historia al respecto a eso, porque estaba Lagos en ese tiempo, que él hizo el GES, ¿no? Entonces me llaman del ministerio, yo siempre de alguna manera estaba conectada me llaman del ministerio y me dicen, el presidente Lago va a lanzar el GES, así que necesitan un paciente que esté recién incorporándose al sistema y necesite trasplante. Y en ese tiempo los pacientes que estaban en la ISAPRE no tenían, o sea, tenían grandes conflictos para trasplantarse, porque no había canasta, no había, entonces era una prestación que no tenía la ISAPRE, y este paciente era el primo el hermano, perdón, de un auxiliar de cirugía del hospital. Y yo lo veía en el hospital, o sea, y él era ISAPRE, ¿ya? Pero ya no le alcanzaba para seguir siendo ISAPRE y se traslada a... Dice, ¿por qué se trasladó a FONASA? Porque necesitaba trasplantarse.
y porque la ISAPRE no lo lograba, no lo iba a lograr, económicamente hablando. Entonces, este paciente, Lagos lo presentó como el primer paciente FONASA que iba a adquirir el GES para trasplante renal. Y ahí, bueno, después de eso, la canasta ya estaba hecha porque la habíamos hecho 10 años antes. Entonces, como fue la primera patología GES, cuando llegó al GES ya teníamos avanzado. Teníamos la canasta hecha, teníamos ya protocolizadas ciertas cosas, pero él fue el primero. Entonces ahí apareció en la televisión, qué sé yo, mi paciente diciendo que sí, que él se cambiaba al GES para poder acceder al trasplante. Y bueno, son historias que, No me acordaba, incluso ahora me acordé. que es interesante recordarlas porque el origen a veces se nos va olvidando con el tiempo cómo ocurrió o lo difícil que pudo haber sido todo eso, porque Mira, hoy día se ve como el lo más terrible es una historia que tengo yo, muy anecdótica. El año 84 sería, 84, sí. Yo ya sabía hacer diálisis porque había hecho en centro de diálisis el año 82. Era re joven, tenía 27 años, ¿ya? Pero se me ocurrió, estaba de turno en el Hospital San Borja haciendo mi beca y llegó una chica joven que venía de haberse trasplantado y había perdido el riñón y tenía que regresar a diálisis. Y esa chica joven no tenía diálisis, no había diálisis en Chile, no había diálisis, o sea, en el fondo la diálisis era privada. Si tenías plata te dializaba, y si no, no nomás. Y habían algunos hospitales que tenían diálisis, entre esos estaba el Barros Luco, pero los pacientes que se dializaban eran los que tenían un donante vivo, que se iban a trasplantar pronto, los pacientes mayores de 60 no se dializaban, bueno, no había cobertura. Entonces, esta chica, yo la veo, estaba de turno, y llamé a mis amigas del hospital Barros Luco, yo había pasado, me formé ahí en diálisis, entonces la llamo y le digo, oye, ayúdame, me conseguí una máquina en la SODI, Patricio Fernández en aquel tiempo me pasó una máquina, entonces la fuimos a buscar, la instalé en el hospital San Borja, y que se llamaba Riarán, no, se llamaba Paula Jara Quemada. Y la máquina, la enfermera que vino del Barros Luco y yo que era la médico de turno, la dializamos. La dializamos. Al día siguiente me querían echar de la beca, por supuesto, porque había transgredido cualquier norma. ¿Ya? Y yo ahora lo miro, sí, en realidad bien patúa. Sin embargo, esa niña era nada más ni nada menos que hija de un abogado. Y el abogado hizo un recurso de amparo para esta niña por no tener acceso a diálisis crónica. Y me vas a creer que después de eso, él ganó el recurso de amparo y se regularizó el ingreso a diálisis. Ahora, yo por supuesto estaba escondida debajo de un sillón, así que porque no podía ni siquiera decir pío, porque no correspondía, porque yo era una cosa chica, claro, que se había metido las patas probablemente, pero gracias a eso esa niña vivió y tuvo, eh, prolongamos un poco su vida, porque después ella igual murió. Sin embargo, eso fue un hito que quebró la política de salud de las diálisis. Fue bien importante, pero nadie lo sabe por mucho, porque en realidad yo estaba debajo de una silla, porque si no me echaban de la beca, ¿no? Bueno, ahora lo vas a ver más gente. No, mejor que no. Y después de eso, hoy día es una garantía explícita de salud, ¿cierto? Eso es que en el fondo todas las personas que están con enfermedad renal crónica en la etapa final, acceden sin costo. Eso es algo que en muchos países no existe. O sea, no, nosotros somos un país desarrollado en esos términos. Hay mucho acceso a diálisis, o sea, no mucho, hay acceso correspondiente a diálisis. Sin embargo, probablemente de repente uno debería también pensar en otras terapias, no solo la hemodiálisis, el aperitoneo y por supuesto en el trasplante. Acabamos de hacer una georreferenciación en el Ministerio de Salud buscando dónde instalar diálisis en zonas dónde era necesario instalar diálisis en zonas extremas. Por ejemplo, Magallanes, habían 6 pacientes que tenían que desplazarse muchísimo para llegar a su centro. En Bichao de Bélico,
ya también. Ahí tenían que subirse un bote, pasar, se demoraban 5 horas de llegar, 5 horas en regresar. ¿no? En Chiloé. Sí, ¿cómo se llama? Curaco. Curaco de Vélez, claro, que yo nunca había escuchado eso, pero ya ahí, y ahí me enteré de que, ya, porque hicimos esta georreferenciación con unos niños muy inteligentes del ministerio, y en este minuto sabemos exactamente dónde vive cada paciente, cuánto se demora, qué edad tiene y de qué patología se enfermó. Eso lo tenemos. Entonces ahí me di cuenta que habían pacientes de 40 años que estaban viviendo en la punta del cerro, que se desplazaban millones de horas para llegar a su diálisis y no se les ha ofrecido trasplante. Entonces hay que ofrecer trasplante. Hay que buscar trasplante donante vivo cruzado, donante fallecido, pero hay que trasplantarse. Es lejos la mejor terapia. Entonces también estamos trabajando en el ministerio para que los pacientes les pregunten más, tengan más acceso. Y eso también se arregló ahora. Entonces pusimos unas nuevas obligaciones para que los médicos seamos más proactivos al momento de ofrecer el trasplante. No solo la diálisis. O sea, claro, debería, ojalá primero pasar. O sea, la primera ¿cierto? posibilidad es el trasplante, Claro. incluso trasplante anticipado o preemptive, es decir, sin diálisis, que es lo mejor. Porque eso va a asegurar también que el órgano funcione. O sea, tiene los mejores resultados son en ese tipo de trasplante. Perfecto. Eso es un avance también muy importante. Y también es importante que los pacientes lo sepan, o sea, que conozcan. Lo pidan, tienen que pedirlo. Y yo quiero trasplante, quiero donante vivo puedo tener, no es compatible, no importa. Buscamos a través del cruzado. La donación cruzada, eso es algo también muy importante que está avanzando en Chile. Sí. A un ritmo que, digamos, en Sudamérica podríamos decir que somos pioneros en donante cruzado. Yo diría que sí, porque es un programa, no son casos aislados, no es que un caso para salir en la prensa, no, es un programa que partió el año 2017, lo echamos a andar recién el 2020 después de la pandemia, porque obviamente no pudimos antes, pero está ahí prendiendo, está de a poco, necesitamos mucho más número de pacientes para que sea más exitoso, pero es una muy buena alternativa. ¿Cuántos casos, cuántas parejas se han logrado? O sea, hemos cruzado alrededor de unas 30, 35 parejas, pero hemos logrado 10 trasplantes cruzados, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos más para que logren, digamos, podamos encontrar parejas compatibles. ¿Es más difícil encontrar compatibilidad en el riñón? Como todos los órganos, pero el riñón exige más. Entonces exige que sea compatible en HLA, que no tengan anticuerpos, pero si, por ejemplo, son incompatibles de grupos, es más fácil encontrarlos. Si son incompatibles HLA, bueno, es más difícil y a veces tenemos que igual de sensibilizarlo y por eso nació la canasta de sensibilización y ahí para poder cruzar y lograr un trasplante efectivo. Perfecto. Hoy día en Chile aproximadamente 25.000 personas se dializan. Aproximadamente. 27. Ya, 27.000. Ese es un número que va aumentando. Por supuesto. Tenemos mala salud, nos falta prevención, nos falta autocuidado. ¿Cómo podemos? Porque esto no es solamente que las personas tengan enfermedad renal, hay algo Lo que pasa es que la principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes. ¿Ya? Y la diabetes es una enfermedad que tiene perfil genético, pero en realidad es un problema también social, por decirlo de alguna manera, la obesidad, claro, la resistencia a la insulina, el sedentarismo. Entonces, y además los años de vida, porque las personas vamos envejeciendo y a la medida que uno envejece empiezan a aparecer patologías como la diabetes. Entonces yo creo que lo principal es mejorar la calidad de vida. ¿Ya? Ahora, la pesquisa precoz es muy importante, ¿ya? Pero la pesquisa precoz se le hace especialmente a los que tienen antecedentes familiares con enfermedad renal crónica, que tienen diabetes o que tienen hipertensión. Si uno enfocara sobre ello, ya tendría un público ganado con riesgo de enfermedad renal crónica. Y por supuesto hay numerosas estrategias actuales y nuevas que disminuyen la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, también hay que aplicar todas esas. Ya hay nuevas drogas, hay avances al respecto y eso es muy bueno. Ahora, cuando ya la enfermedad progresa, hay que prepararse para lo que viene y lo que viene es el trasplante, no la diálisis. Y ojalá un trasplante antes de llegar a diálisis. O sea, no llegar a diálisis. Claro. O sea,
la diálisis debería ser el último recurso, Exacto, no el primero. no el primero. Y de esas 27.000 personas hoy, ¿hay un porcentaje que podrías trasplantarse? Por supuesto, el 30% debería estar en lista de espera, no el 8%. En este momento es el 8%, entonces no, nos falta. Esa es una tarea pendiente. Es una tarea muy pendiente y eso también estamos tratando de direccionarlo desde el ministerio ahora. No es fácil porque no basta con poner regla, tienes que hacer conciencia en la población médica, en este caso población médica. Y por otro lado también en lo que hablábamos recientemente, en la prevención con la ciudadanía, con Por todos supuesto, nosotros. claro que sí. Cambio de estilo de vida. ¿Cierto? Y entender de que quizás no inmediatamente, pero a lo largo de los años ciertos hábitos nos van a afectar. Exacto. Una de las cosas relevantes, y para ir cerrando esta conversación, yo creo que tiene que ver con la educación y también cómo nos partamos desde la base que tenemos que ser responsables de nuestra salud. O sea, el médico no es quien debe, el médico debe resolver cuando nosotros no somos capaces. Pero si nosotros también nos cuidamos, no deberíamos llegar a tener diabetes o hipertensión. Hay cosas que yo sé que tú dices que son genéticas. Pero hay parte genética, pero es la otra parte que es la parte, digamos, claro, ¿no? Yo creo que tenemos que promover estilos de vida saludables para poder hacer prevención de enfermedades crónicas, entre esas la enfermedad renal crónica, cuyo principal origen es la diabetes. Jacqueline, y para cerrar esta conversación, ¿qué mensaje te gustaría dejar a todas las personas que van a escuchar este podcast? Bueno, mejorar la calidad de vida. Y si hay antecedentes de enfermedad renal crónica en la familia, o son diabéticos, o son hipertensos, hacerse controles regulares para disminuir, en caso de tener enfermedad renal crónica, poder disminuir la progresión y lograr enlentecer cualquier enfermedad posible que tenga. Jacqueline, muchas gracias por entregarnos. Ha sido un gusto, de verdad, conversar contigo. Esperamos poder seguir conversando, saber cómo avanzan todos estos programas y los invitamos a todos a que escuchen este podcast. Muy bien. Muy agradecidos por tu participación. Muy bien, me alegro mucho. Gracias. Y los invito a todos a que sigamos conectados con los siguientes capítulos de nuestro podcast de Cambiemos la Historia.